Hola, hello everybody and welcome back to my beautiful channel. En la clase de hoy, nuestro objetivo es to associate written words with their correct pronunciation. Pero antes, como siempre, este breve disclaimer para así no tener problemas. Como les decía, voy a explicar primero un poco de la teoría del por qué ocurre esto en la pronunciación. Entonces, sabemos que en inglés la mayoría de las palabras no se pronuncian de la forma en que se escriben, si es que lo comparamos con el español. En español sabemos, por ejemplo, que el verbo comer, al pronunciarlo, al leer esta palabra, se lee tal cual. No existen cambios en las vocales, sobre todo, es tal cual. Comer. Pero en inglés, la palabra se escribe eat, que también es comer, pero se pronuncia eat. Entonces ahí ya sabemos que existe una gran diferencia en la pronunciación entre el español y el inglés. En su mayoría, no todas las palabras. Ahora, si nos vamos de lleno al tema de la terminación ed, que esto ocurre con los verbos que son regulares, la pronunciación de esta terminación va a depender de 3 reglas, que son las siguientes. La primera nos dice que si el verbo en su forma base termina con el sonido k, s, ch, sh, f, p, th, conjugado, o sea, cuando le agregamos el ed, cuando lo volvemos pasado, terminará con el sonido t. Aquí vamos a ver unos ejemplos para que entiendan a qué me refiero. Lo que vamos a hacer hoy es siempre en base a sonidos, ¿ok? No cómo se escribe, sino que cómo suena la palabra. Entonces, la palabra work, en su forma base, termina con el sonido k. Entonces, siguiendo esta regla, si conjugamos el verbo work y le agregamos ed, para pronunciarlo tenemos que decir worked, worked, k, y después t, worked. Seguimos con help. El verbo termina con el sonido p, help. Por lo tanto, al conjugarlo, la pronunciación es helped, helped. Ahora, este verbo me encanta porque aquí se puede ver de que de verdad hablamos de sonido y no de cómo se escribe. Porque esta palabra se escribe con GH, pero se pronuncia laugh. Por lo tanto, ese sonido final es una f. Y en base a eso, seguimos la misma regla. Al conjugarlo, sería laughed, laughed. Seguimos con focus. S, en su forma base, terminan s, focus. Por lo tanto, conjugado sería focused, focused. Wash, forma base, washed. Conjugado. Forma base match, match. Conjugado matched, matched. Ahí yo entiendo que puede ser un poco complejo la pronunciación si no estamos acostumbrados a este grupo de consonantes que ocurre mucho en inglés. En este caso hay 3. Está t, ch, t, y todas se pronuncian. ¿Qué nos dice ahora la regla número 2? Nos dice que si el verbo en su forma base termina con el sonido t o d, conjugado terminará con el sonido id, id, id. No es id, no es una i latina, sino que es el sonido id en inglés, id, id. Aquí tenemos los 2 verbos que cumplen con esta forma base, ¿sí? La forma base de want termina con el sonido t, want. Y si lo conjugamos, tenemos que decir wanted, wanted. Need termina con el sonido d, need. Por lo tanto, al conjugarlo, la pronunciación será needed, needed. Hasta ahora no hay problemas, una regla bastante simple de seguir. Y finalmente tenemos la regla número 3, que nos dice que si el verbo en su forma base termina con el sonido de cualquier terminación que no haya sido mencionada antes, conjugado terminará con el sonido d.
Aquí tenemos ejemplos, sonidos, recuerden siempre, porque la palabra aquí, la primera, es love, se escribe con E al final, pero se pronuncia love. Por lo tanto, ese último sonido, v, es el que tenemos que tomar en cuenta al momento de aplicar las reglas. Y como ven, la palabra love termina en E, por lo tanto solamente se le agrega la D al escribirla cuando la conjugamos. Y eso pasa con varios verbos que terminan en E, aquí tenemos 3, y que para conjugarlo no tenemos que agregar otra E y la D adicional, sino que solamente la D. Entonces tenemos love, conjugada sería loved. Open, conjugada opened. Listen, listened. Agree, agreed. Scroll, scrolled. Retire, retired. Esas son las 3 reglas que deben recordar al momento de pronunciar los verbos conjugados en pasado. Verbos regulares, obviamente. Ahora vamos a poner en práctica lo que recién aprendimos. Lo que tienen que hacer es elegir el sonido final correcto de acuerdo a las reglas que recién vimos. Aquí les voy a pedir que pausen el video cada vez que aparezca una palabra nueva, porque yo solamente voy a dar unos segundos y voy a dar la respuesta correcta inmediatamente, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren de verdad ponerlo en práctica, les recomiendo que pausen, lo piensen, se tomen el tiempo necesario y luego le den play para ver la respuesta correcta. No las voy a pronunciar, porque si las pronuncio les voy a dar la respuesta. Entonces, ¿cuál sería la terminación del verbo que aparece en pantalla? Si dijeron painted, muy bien, quiere decir que están aplicando las reglas y las están recordando. Painted, ¿por qué? Porque el sonido final es t, paint. Y la regla nos dice que si terminan el sonido t o t, tenemos que agregar it, painted. Siguiente palabra, ¿cuál es el sonido final correcto? El sonido final correcto es t, finished. Siguiente palabra. La respuesta correcta es danced. Siguiente verbo. La respuesta correcta sería cleaned. Siguiente verbo. Cooked. ¿Cuál será esta? Enjoyed. ¿Qué ocurrirá con esta? Si dijeron traveled, muy bien, porque el sonido final de travel es traveled. Y esta es nuestra última palabra. Waited. Díganme en los comentarios cómo les fue en la actividad anterior. Ahora vamos a continuar con la segunda actividad, segunda y final. La idea es que escuchen y completen con las palabras correctas. Las palabras que van a tener que escuchar o poner atención son las que vimos recién. Son 8 palabras, que son estas. Aquí les doy una pista. Only 7 words are mentioned. ¿Sí? Y aquí tenemos 8. Entonces, poner atención a cuáles son las palabras que se mencionan y en qué orden. Van a escuchar el audio 2 veces. La primera vez lo van a escuchar sin la transcripción en la pantalla, solamente poniendo oído a de qué se trata este audio. Y si pueden ir anotando las palabras que aparecen, mucho mejor. Y en la segunda vez va a aparecer la transcripción en la pantalla para que ustedes puedan completar en los espacios específicos las palabras que menciona esta persona. Vamos entonces con la primera vez. Where were those pictures from? You know, the ones you traveled like 20 hours to get there and waited another 2 for someone to pick you up at the airport? You said that you painted some landscapes with a bunch of strangers in the middle of the forest, that a friend cooked you dinner every night, and that you danced the night away every weekend. I also remember you finished your trip on a remote beach. You told me you had the best time and enjoyed every second of it.
Oh my God, where was it? Ahora vamos con la segunda vez. Where were those pictures from? You know, the ones you traveled like 20 hours to get there and waited another 2 for someone to pick you up at the airport? You said that you painted some landscapes with a bunch of strangers in the middle of the forest, that a friend cooked you dinner every night, and that you danced the night away every weekend. I also remember you finished your trip on a remote beach. You told me you had the best time and enjoyed every second of it. Oh my God, where was it? Ok, cuéntenme en los comentarios si lo encontraron difícil, fácil, si es que hay mucho vocabulario que no conocen, si es que pudieron captar la terminación de las palabras, porque claro, cuando se mencionan estos verbos solos, sin un contexto, es fácil captar la terminación. Pero cuando se dicen dentro de una oración, la palabra que viene después va a afectar mucho en cómo se escuche, si es que se nota mucho la terminación o si es que se conecta con la siguiente palabra, por lo tanto nos alcanza a captar de una manera limpia, por decirlo así. Entonces aquí van las respuestas y la palabra que no aparece en el audio es cleaned. Todas las demás fueron mencionadas. Y así entonces como terminamos esta clase, espero les haya sido útil, espero puedan compartirla con quien ustedes crean les puede ayudar a mejorar su inglés. Como siempre, muchas gracias por ver mis clases, por suscribirse y por su apoyo. Que estén muy bien, nos vemos pronto, bye.